parecer la mayoría de nosotros tenemos el audio conectado y vamos a dar inicio. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Archivo General de la Nación, les damos la más cordial bienvenida a nuestro diálogo virtual, a la presentación del Archivo General de la Nación, así como los servicios que ofrece, costos y gratuitos, dirigido a las autoridades estatales y municipales del país que nos acompañan el día de hoy. Es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes nuevamente y agradecemos el interés de estar aquí, esperando este tema sea de su utilidad. A continuación me permito presentar por parte del equipo del INAFED al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización, y por parte del Archivo General de la Nación le damos la más cordial bienvenida al maestro Marco Palafox, director de Asuntos Jurídicos y Archivos, y a la licenciada Marlene Pérez García, directora de Gestión, Acceso y Difusión del Patrimonio Documental, quienes estarán a cargo de impartirnos el tema del día de hoy. Sean muy bienvenidos ustedes. Y a continuación, siguiendo con el orden del día, me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez para que nos brinde nuestro mensaje de bienvenida. Adelante, por favor. Gracias, Andrea. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas? Qué gusto que nos acompañen el día de hoy. Apreciamos que se hayan un espacio en sus agendas para podernos acompañar en este tema que, ¿qué les puedo decir? Es un tema fabuloso, no tengo otro adjetivo, que nos van a hacer favor el día de hoy de presentarnos dos grandes ponentes con un tema fundamental para nosotros. El título de este diálogo virtual, presentación del Archivo General de la Nación, donde nos van a platicar un poco acerca de lo que es el archivo, los servicios que ofrece y las características de los mismos. Yo, la verdad es que por formación profesional y por interés personal, me he acercado mucho a esos temas y tal vez podría hacer un comentario muy amplio acerca de lo que significa el Archivo General de la Nación para la vida del país. Pero me quiero quedar con una idea que está justamente en la propia página del archivo, maestro Palafox, licenciada Pérez, donde aluden al Archivo General de la Nación como la Casa de la Memoria Histórica de México, ¿no? ¿Qué más podemos decir de esto? ¿No? La Casa de la Memoria Histórica de México. ¿Qué significa esto? La profundidad del alcance de esta simple frase es algo que nuestros compañeros el día de hoy, sin duda alguna, nos harán pues más sensible, más profundo el impacto con todo lo preparado para todos ustedes. Y bueno, por supuesto, el Archivo General de la Nación también es el órgano líder en gestión documental y administración de archivos, y estos son justamente los propósitos que nos acompañan el día de hoy para esta presentación. Por ello, apreciamos enormemente en nombre de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal que nos hayan hecho el honor, maestro Palafox, licenciada Marlene Pérez, de acompañarnos y que junto con ustedes, la licenciada Guadalupe López, que nos acompaña también por parte del Archivo de la Nación, pues hayamos podido avanzar, amigas, amigos, en concertar un ciclo de 6 sesiones con el Archivo General de la Nación, que estamos iniciando justamente el día de hoy con esta primera presentación. Los invitamos a que nos acompañen a lo largo de los próximos meses con los demás temas que el Archivo General de la Nación y el INAFED, del INAFED y el Archivo General de la Nación, hemos preparado para todas y todos ustedes. Pues sin más, yo quisiera hacerles la voz inmediatamente a los ponentes. En primer lugar, al licenciado Marco Palafox Schmidt, director de Asuntos Jurídicos y Archivísticos del Archivo General de la Nación, para que nos presente el primer tema que nos tiene preparados. Adelante, maestro, si es tan amable. Muchísimas gracias. Para nosotros, como Archivo General de la Nación, es muy importante este tipo de espacios donde podamos poner sobre la mesa, donde podamos reflexionar junto con todas las instancias gubernativas, prácticamente el país, municipios, entidades federativas, el tema de archivos. Para nosotros, con la Ley General de Archivos, en efecto,
nos asumimos como la casa de la historia de México, lo cual implica pues pensar en esquemas y pensar en medidas para efecto de que lo que se generó en el pasado, esos documentos antiguos firmados por grandes personajes, puedan mantenerse y ser consultados por nosotros mismos y por las generaciones que vendrán para que puedan conocer cada uno de los actos y hechos, pues que para bien y para mal nos tienen o han derivado en lo que conocemos hoy como México. Y además, también para garantizar ese conocimiento de la historia, tenemos que estar pensando en cómo estamos generando los documentos hoy por hoy, las autoridades, porque al final de cuentas, estos documentos que estamos generando hoy por hoy serán en un mañana los documentos que den cuenta de este momento histórico y de por qué se está en una circunstancia para bien, insisto, para mal en un futuro, ¿no? En este momento todas las autoridades estamos haciendo historia y pues tenemos que ir dejando bien documentados nuestros actos, nuestras actividades para efecto de que eso sea posible. Y en ese sentido, al ser estas dos grandes ejes de vital importancia para el Archivo General de la Nación, es que pretendemos que con estos 6 diálogos podamos poner sobre la mesa los temas que a todos nosotros como autoridades nos deberían de estar preocupando en la materia archivística. Estos temas son vitales para efecto de que, uno, podamos documentar bien lo que estamos realizando en nuestras actividades del día al día, para que podamos evitar alguna sanción administrativa y sobre todo para que podamos pensar la materia de archivos ya no como una materia quizá secundaria o todavía relegada en una prioridad más lejana, sino como en un asunto prioritario donde todos nos tendríamos que estar preocupando desde la persona que se encargue de archivar el propio documento que se esté generando hasta el titular o hasta los titulares de cada una de las instancias gubernamentales. Para nosotros es muy importante que se generen estos espacios para que podamos exponer estas reflexiones con ustedes y asimismo para que podamos tener esta retroalimentación que nos permita conocer cada vez más la situación de los archivos en el país y la problemática que vive pues cada una de las instancias gubernamentales, sobre todo en los municipios. Y esto lo comento previo a entrar a cada uno de estos temas y abordarlos de forma muy genérica para que nos vayamos dando una idea. Esto lo comento porque si algo nos ha quedado claro en estos años en el Archivo General de la Nación es que la gestión documental y la administración de los archivos no es una materia barata. Es una materia que requiere capacitación, es una materia que requiere infraestructura especializada para controlar temperaturas, para controlar la humedad y sobre todo requiere un trabajo sumamente especializado cuando tenemos que trabajar todos estos esquemas, estrategias o mecanismos de cómo vamos a estar documentando toda la información que estamos generando. Esperemos que con estos diálogos podamos acercar la problemática con ustedes y sin descartar también eventualmente la posibilidad de que nos puedan acompañar en el Archivo General de la Nación en alguno de estos cursos de capacitación que también brinda, que seguramente mi compañera Marlene Pérez abordará en un momento más, para efecto de que podamos también ver la posibilidad de que podamos generar nuestros instrumentos de consulta, para que podamos implementar medidas mínimas de conservación y muchas otras materias que son muy especializadas en la materia de archivos. En ese sentido, me abocaría en este momento a presentar de modo general cada uno de los temas que se van a abordar para efecto de poner sobre la mesa, pues, temas vitales y sobre todo temas que deberían de estar llamándonos la atención o que deberíamos de estar preocupados al momento de pensar en los archivos. No sé si me pudieran apoyar proyectando la presentación, por favor. Entonces, diálogos virtuales entre los municipios y el Archivo General de la Nación. Podríamos pasar a la siguiente diapositiva. En ese sentido, la primera diálogo que tendríamos con ustedes, que es en esta misma sesión en un momento más,
es la presentación del Archivo General de la Nación, así como de los servicios que ofrece, pero procurando enfocarlo a los intereses de los municipios o de las entidades gubernamentales. Porque en el Archivo General de la Nación no solo somos la antigua prisión de Lecumberri, el Palacio Negro de Lecumberri, donde estamos físicamente alojados, sino que en el Archivo General de la Nación también tenemos esta función, por ejemplo, de asesorar a los sujetos obligados, ¿no? A los municipios, las entidades federativas, porque para eso tenemos que tener presente que toda autoridad de los 3 órdenes de gobierno son sujetos obligados de la Ley General de Archivos. Esto es que esta ley les otorga ciertas cargas, ciertas obligaciones que deben de cumplir, y si no las cumplen, pues sí se podría actualizar alguna falta administrativa o incluso algún delito, lo cual tendremos una charla específica de eso, como lo veremos un momento más. Pero el Archivo General de la Nación, cuando las instancias gubernamentales tienen alguna duda de cómo implementar algo, de cómo interpretar la norma, de qué esquema seguir en materia archivística, se pueden acercar a nosotros para efecto de plantear su duda, su inquietud o su interrogante, para que nosotros les podamos dar una alternativa, una solución o una manera de enfocar la problemática. También seguramente se hablará de los servicios de capacitación que el Archivo General de la Nación presta en materia archivística. Se hablará también, supongo, de las consultas, ¿no? Seguramente habrá consultas que le puedan interesar a los municipios en los fondos, respecto a los documentos que se resguardan en el Archivo General de la Nación. Y finalmente también tenemos pues estos servicios, ¿no? De visitas guiadas y estas cuestiones que, bueno, más adelante hablará Marlene, pero con esta charla específicamente lo que pretendemos es poner sobre la mesa la manera en que el Archivo General de la Nación puede ayudar, puede acompañar a los municipios, ¿no? O puede participar, colaborar con los municipios. En ese sentido, en esa charla estaremos viendo esos aspectos para efecto de que podamos generar una condición de colaboración, de acompañamiento, y que sepan los municipios, las entidades gubernamentales o cualquier instancia pública que se pueden acercar al Archivo General de la Nación con dudas o inquietudes específicas para que podamos ver y proponer soluciones. En la siguiente diapositiva tenemos, o más bien en el siguiente diálogo que tendrá el Archivo General de la Nación con los municipios e instancias gubernamentales, es el relacionado con las responsabilidades archivísticas. Como lo comentaba, la Ley General de Archivos establece ciertas obligaciones archivísticas a todos los sujetos obligados, incluidos los municipios, incluidos los gobiernos de los estados, los poderes judiciales, los poderes legislativos, y esas obligaciones, si no se cumplen, pues pueden generar ciertas responsabilidades archivísticas. Hay unas responsabilidades más graves que otras, como en todo, y aquí lo que queremos poner sobre la mesa es que podamos o se tengan las herramientas o mecanismos para identificar en cada una de nuestras instituciones dónde podría haber un foco rojo, un riesgo que pudiera generar una responsabilidad archivística. Entendemos que hay cuestiones muy complejas, ¿no? Archivística. Entendemos que de un día para el otro no se va a tener toda una infraestructura especializada para resguardar los archivos. Sin embargo, sí tenemos que tener claro cuáles son los elementos mínimos que ya no hay pretexto para no tenerlo y cuáles son a lo mejor los elementos ya un poco más complejos de implementar, que si en este momento no se tiene, pues en automático no debería de haber una responsabilidad administrativa o penal, ¿no? Entonces la intención es ir viendo qué es lo urgente que se tiene que ir haciendo ahorita en materia de archivos y luego qué tenemos que estar pensando a mediano y largo plazo. En el siguiente diálogo que está en la siguiente diapositiva es el relacionado con la implementación de los sistemas institucionales de archivo. En este diálogo lo que se pretende es responder a la duda
muchos sujetos obligados relacionados con ¿y cómo puedo cumplir con la materia archivística en mi institución? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que tengo que estar pensando? ¿O qué es lo que tengo que estar implementando para efecto de poder cumplir con estas cargas, con estas obligaciones en materia de archivo? Y en ese sentido lo que estaremos platicando es, bueno, se tiene que dar al área coordinadora de archivo, tiene que identificarse bien las áreas operativas del sistema institucional de archivos en la institución, se le tiene que establecer bien sus atribuciones en su reglamentación interna. Posteriormente tenemos que empezar a pensar en, bueno, hay que generar los instrumentos de control archivístico, hay que generar el programa anual tanto de capacitación archivística en el interno como el de desarrollo archivístico también de la propia institución. Hay que pensar en los instrumentos de consulta, en la guía simple, ¿no? Son distintos instrumentos con los cuales podemos o se puede afirmar que se está implementando un sistema institucional de archivos en una instancia gubernamental. Eso es lo que estaremos platicando precisamente en este diálogo, que podamos dar como ideas, esquemas, o incluso poner sobre la mesa inquietudes que otras instancias ya nos han compartido, para efecto de que podamos avanzar con la materia, ¿no? Entonces, una vez de conocer, bueno, dónde están a lo mejor los focos rojos, ya después de haber hablado de las responsabilidades, entonces vamos a trabajar y a poder poner esquemas sobre la mesa que ustedes puedan replicar o incluso mejorar, ¿no? Que también siempre es posible. El siguiente diálogo, que sería, ya le está proyectando, sería el relacionado con la prevención y combate del tráfico ilícito del patrimonio documental. Muchos archivos municipales tienen documentos históricos muy importantes para la toma de sus decisiones, para justificar muchas situaciones jurídicas presentes y que sirven para conocer el desarrollo mismo de ese municipio. Y desafortunadamente estamos advirtiendo que la problemática del tráfico ilícito o la sustracción ilícita de estos documentos históricos, no solo en los archivos de los municipios, ¿no? En el Archivo General de la Nación también pasa, ¿no? Pero es una problemática sumamente compleja de abordar. Y lo que proponemos con este diálogo es poder poner sobre la mesa mecanismos para poder pensar en cómo prevenir la sustracción ilícita del patrimonio documental en nuestros respectivos archivos, y si ya nos sustrajeron o nos damos cuenta que nos sustrajeron algún documento histórico, ¿qué esquemas podríamos pensar para poder recuperarlo, ¿no? En ese sentido, comentar que en el Archivo General de la Nación, siempre que pensamos un esquema de prevención o un esquema de combate, siempre lo pensamos para que los puedan aplicar desde el archivo con capacidades financieras fuertes hasta un archivo que a lo mejor no tenga una capacidad presupuestaria suficiente, ¿no? Siempre estamos pensando y dando consejos para efecto de que por lo menos existan estas condiciones mínimas para efecto de proteger el patrimonio documental. Y en ese sentido, pues también comentarles pues, los esquemas de acompañamiento, ¿no? Sobre todo los esquemas o la reflexión de que a todos, desde el archivo más pequeño hasta el mismo Archivo General de la Nación, se da esa situación, ¿no? Se da la sustracción de los documentos, y lo que estamos también advirtiendo y platicaremos en ese diálogo es que el primer paso para poder combatir el problema pues es asumirlo o aceptarlo, ¿no? Hemos identificado que muchos archivos prefieren guardar silencio cuando ven que desaparecieron documentos o que desaparecieron expedientes o no los encuentran, para efecto de no quedar mal públicamente, ¿no? Pero si no exponemos el problema, si no nos los estamos informando, si no estamos compartiendo la información en tiempo real,
va a ser muy difícil que podamos combatir esta problemática. Entonces, la idea de este diálogo va a ser, bueno, tenemos que aceptar el problema, como dicen, el primer paso es aceptar el problema, aceptar que lo tengo, y posteriormente tranquilizarlos de que todo nos pasa, puede surgir, es muy complejo controlarlo, pero bueno, si llega a pasar, ¿qué es lo que nosotros recomendamos que hagan? Y así como las medidas continuas para su prevención. El siguiente punto o diálogo que estaríamos teniendo sería el de los archivos y las catástrofes. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que se inundó el archivo, se quemó el archivo o se desplomó el techo donde estaba el archivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que queremos con este diálogo, pues es concientizar o visibilizar pues este tipo de prácticas y el criterio que tiene pues el Archivo General de la Nación al respecto. Porque con la Ley General de Archivos, el simple hecho que se haya inundado el archivo, quemado el archivo, o se haya destruido donde haya estado, pues ya no exime a las autoridades de responsabilidad. Entonces lo que queremos poner sobre la mesa es, bueno, usted encargado de este archivo, pues estaba viendo que a lo mejor se estaba inundando o había ahí riesgos o había goteras, usted le informó a su superior jerárquico y usted superior jerárquico se le informó a su vez al suyo y establecer estos esquemas para efecto de que la materia de archivos sí se pueda posicionar como una materia prioritaria donde los accidentes o los riesgos naturales entendemos que pueden pasar, pero ya no bajo una modalidad de que puede eximir de responsabilidades, ¿no? Asimismo, pues estaríamos compartiendo también pues los trabajos, ojalá ya tengamos concluidos esos trabajos de un atlas de riesgo, ¿no? Estamos ahí trabajando también junto con el INEGI para que se pueda identificar cuáles son las zonas donde más riesgo se corre de que pueda haber algún accidente y cuáles son pues las catástrofes o riesgos naturales más comunes que se puedan presentar para efecto, insistimos, de identificar estos focos rojos o áreas de oportunidad. El siguiente punto y el siguiente diálogo y con el cual terminaríamos este año, esperemos que el próximo también podamos participar porque hay otros temas en materia de archivos también muy relevantes, pero los mínimos que queríamos tratar este año cerraríamos con las medidas mínimas para la organización y conservación de archivos. Aquí lo que queremos presentar es, bueno, ya nos dijeron que existe la materia de archivos, ¿no? Que es una materia importante, hay que cumplirla. Ya nos informó la AGN de las responsabilidades que podemos actualizar. Ya nos informó la AGN de cómo tendría que estar yo pensando, implementar mi sistema institucional de archivos, cómo prevenir la sustracción del tráfico ilícito y cómo prevenir algún accidente por algún riesgo natural. Y con esto lo que cerraríamos es poniendo sobre la mesa medidas mínimas, esquemas, mecanismos, ejemplos, por decirlo de alguna forma, para la organización y conservación pues, de los archivos municipales. Entendemos que estadísticamente los archivos de los municipios son los que muchas veces menos presupuesto se les da, si es que se les da algo de presupuesto. Y en ese sentido, entendemos que se tiene que trabajar y se tiene que gestionar con las autoridades pues, legislativas y de las respectivas administraciones para el efecto de que se les pueda dotar estos archivos de presupuesto. Sin embargo, consideramos que sí hay medidas mínimas que aún con muy poco presupuesto se pueden implementar, que servirá precisamente estos encargados de los archivos para que en caso de que les llegue alguna auditoría, o la Contraloría, o se actualice que ojalá no, algún siniestro o incidente con los archivos, pues puedan sostener que se implementaron estas medidas mínimas para considerar bueno, con el presupuesto y con la capacidad presupuestaria que se tenía,
pues se implementó lo más que se pudo, ¿no? Estos son ejemplos, ¿no? Ya muy concretos, que lo cierto es que no se necesitan tantos, o los recursos mínimos, o así es como lo estamos pensando. Puede pasar que en alguno de los diálogos nosotros tengamos pues una idea, ¿no? De cómo es la dinámica en los archivos de los municipios o de las entidades federativas, y quizá los que están observando digan, no, pues a lo mejor pues no tienen ni idea de lo que pasa en los archivos, y no sirve lo que estamos comentando. Para nosotros es muy importante que, si ese es el caso, puedan acercarse también con nosotros para el efecto de que podamos identificar las áreas de oportunidad de estas estrategias, de estas reflexiones, y poderla ir ampliando, ¿no? Al final, esto es una materia muy compleja. Las necesidades de un archivo del norte del país no son las mismas que un archivo del sur. La estructura gubernamental o de repartición de las comunidades y de los municipios, por ejemplo, en Oaxaca, es muy especial, ¿no? Muy interesante. Entonces sí necesitamos, o sí también requeriríamos, pues de que nos puedan apoyar con esta reflexión. Precisamente en este diálogo, si ustedes advierten una área de oportunidad o advierten que lo que estamos diciendo no se ajuste estrictamente a las condiciones de su archivo, acercarse con el archivo para poderlo comentar. Y bueno, con todo gusto, si tienen, insistimos, alguna asesoría que requieran, alguna duda, alguna inquietud, pueden escribir a los correos electrónicos institucionales, y con todo gusto estaríamos ahí atendiéndolas. Y de mi parte, para que ya pasemos con mi compañera Marlene, pues nada más agradecer al Instituto Nacional de Desarrollo Municipal por estas gestiones que posibilitan el acercamiento a las autoridades municipales y estatales con esta entidad descentralizada. Muchísimas gracias. No, al contrario, estimado maestro Marco Palafox, los agradecidos somos nosotros por este panorama que nos ha brindado sobre pues, el ciclo de sesiones que hemos preparado conjuntamente el Archivo General de la Nación, como decíamos, la Casa de la Memoria de nuestra Nación, junto con el INAFED. Y pues además de esta exposición que nos ha parecido no solo brillante, sino muy natural y muy clara acerca de los temas que hemos preparado, que el Archivo de la Nación ha preparado para ustedes. En un momento más los iremos poniendo también en el chat, esta lista de temas, para que lo tengan a la mano y nos acompañen más adelante. Y también, por supuesto, agradecer, maestro Marco, licenciada Marlene Pérez, la extraordinaria convocatoria que hemos tenido. La gente nos sigue no solo en el Zoom, que ya nos abarrotó, sino también a través de Facebook. Cosa que pues nos muestra el gran interés que ha tenido esta sesión por el tema como tal, y también por lo que usted mencionaba, maestro, que a raíz de la normatividad que tenemos en materia archivística, pues es muy importante para las autoridades estatales y municipales conocer la importancia de la documentación, y también el tema que tiene que ver con competencias y responsabilidades de las propias autoridades municipales, porque no sé si pareciera algo banal señalar que así como en otros aspectos, como en otros rubros, como en otros campos de la administración pública municipal, el tema de los archivos también es un tema, el tema de los archivos también es un área de responsabilidad, y es muy importante que ustedes se involucren, amigas, en el conocimiento de las mismas. Por lo mismo le agradecemos nuevamente al maestro Palafox esta intervención muy importante. Y a continuación me permitiría darle el uso de la palabra a la licenciada Marlene Pérez García, directora de Gestión, Acceso y Difusión del Patrimonio Documental del Archivo General de la Nación, quien nos tiene preparada la siguiente parte de esta brillante exposición. Adelante, licenciada, si es tan amable. Sí, gracias. Buenos días a todos. Y pues bien, como bien lo mencionaba usted, Ernesto, pues es un gusto para nosotros, tanto para el maestro Marco como para mí,
acercar el Archivo General de la Nación y la grandeza que guarda el Archivo General de la Nación a una de las instituciones de orden político más antiguas también, que justo son los municipios ahora, antiguamente los ayuntamientos. Entonces, pues voy a empezar la presentación. Es que se recorrió un poquito. Justo ahí, como pueden ver en la pantalla, está el magnífico edificio que fue la antigua penitenciaría del Distrito Federal. Como pueden ver en su pantalla, en su pantalla del lado izquierdo, lo ven, es un edificio que es un edificio anexo, que tiene ya las condiciones propias para el resguardo de la memoria histórica de México. Pues, lo voy a dejar un poquito en pantalla, la foto, para explicar de manera muy breve cómo nace el archivo. Esta institución ha sido construida por el esfuerzo de varias generaciones. La historia de la gen es deudora de la iniciativa para constituir el Archivo General del Virreinato desde el siglo XVIII por el segundo conde de Revillagigedo. Pero también, sobre todo, después de la independencia, que toma una parte más importante, porque en 1823, 2 años después de haberse consumado la independencia, se crea ya el Archivo General y Público de la Nación. Esto es el parteaguas más importante para la historia del archivo, ya casi a 200 años, 1823, porque ya no solo es un archivo que va a servir a la administración y gobierno del gobierno virreinal, sino ya ahora como cumple hasta la fecha como un archivo que es de acceso abierto y que puede ser consultado por toda la ciudadanía. Y bueno, no solo ciudadanos mexicanos, sino pues también, desde luego, usuarios también que provienen del extranjero. Aquí el archivo tuvo otras casas. Justo estuvo alojado primero en el Palacio Virreinal, después el Palacio Nacional, en la excapilla de Guadalupe, que lo vemos ahí en pantalla, se llamó la Casa Amarilla en Tacubaya, y décadas más tarde el Palacio de Comunicaciones, que hoy, bueno, sí, para quien lo ubique, está en una de las principales calles del centro histórico de la Ciudad de México, que es la calle de Tacuba, si no mal recuerdo, justo es Tacuba 8, y es hoy el museo, lo confundo con el Museo de Arte Moderno, pero no, es el Museo Nacional de Arte, el MUNAL. Tiempo después, justo en 1982, ya 6 años después de haberse retirado los presos de Lecumberri, de la antigua cárcel de Lecumberri, en 1982, el 27 de agosto, justo es el tiempo en que se abre ya de manera pública esta antigua penitenciaría para hacer la Casa del Archivo General de la Nación. Es decir, tuvo todo un proceso de remodelación del edificio, la antigua cárcel, y las celdas que antes alojaban a los presos, pues ya a partir de 1982 dan luz a esa historia negra, digamos, que traía la antigua penitenciaría para alojar ahora los documentos. Prácticamente estamos casi por cumplir 40 años, en agosto de este año, 40 años de que la sede del Archivo General de la Nación es la antigua penitenciaría de Lecumberri. Más adelantito, cuando hable de los servicios, esto va a ser importante que chequen lo que tiene que ver con visitas guiadas, porque en nuestros servicios de visitas guiadas, pues justo se da un recorrido a lo que queda de la cárcel, algunas de las celdas y sobre todo los torreones. Y bueno, de hecho, en todo el edificio, ver todo el edificio desde la fachada, pues es imponente. El acervo está constituido por cerca de 54 kilómetros lineales, tiene millones de fojas dentro. Este archivo, justo por eso es el Archivo General de la Nación, porque es el que guarda los documentos
fundamentales de la nación. Entre ellos, pues, las constituciones, la Constitución de 1824, la de 1857 y desde luego la Carta Magna, que es la Constitución de 1917. También un documento muy importante que resguarda el archivo es el que nos da la soberanía, que es el Acta de Independencia de 1821, que justo el año anterior pues cumplió 200 años. Como pueden ver, pues el archivo tiene documentos que prácticamente ya algunos de ellos estarán cumpliendo en un año, prácticamente 500 años. El archivo tiene para poder ser consultado, porque se necesita, como todo archivo, de una guía y que eso es lo que ofrecen los instrumentos de consulta, es decir, ya sea un catálogo, un índice y automatizado algunos, la mayoría automatizado y otros pues todavía de manera escrita. A partir de la Guía General de Fondos, que es prácticamente el principal instrumento que nos permite conocer cuáles son los documentos que resguarda el archivo, está dividido por grupos documentales que no son otra cosa más que la división de etapas o de periodos de generación de esa administración. Es decir, tenemos documentación de las antiguas instituciones coloniales, de la administración pública del siglo XIX, de la administración pública del siglo XX, archivos particulares, colecciones y documentos, bien fotográficos, audiovisuales y microfilm. Este archivo es obligado para todas aquellas comunidades, ya sea campesinas o, bueno, en el caso como ustedes, de municipios que quieren conocer antecedentes, sobre todo que tienen que ver con tierras, con límites territoriales, algunos con litigios de tierras. El archivo tiene dentro de sus fondos dos muy importantes, uno que es el Fondo de Tierras, que abarca prácticamente desde el siglo XVI hasta parte del siglo XIX, y el archivo de indios también. Ahorita más adelante les voy a dar una muestra muy breve de algunos de los documentos con los que pueden estar ligados justo los municipios, que son los ayuntamientos. Es un fondo que se llama Ayuntamientos. Antes de seguir con las modalidades de consulta, me gustaría presentarles un video que es justo el que les permitirá ver cómo están guardados los documentos aquí y cómo salen pues digamos, de su depósito, cómo salen para ser proporcionados en el servicio de consulta a todos los ciudadanos que acuden al archivo. Un segundito. Ahora sí. La memoria de México son miles y miles de documentos que han sido testigos de los pasos que a lo largo de 5 siglos han dado tanto las y los mexicanos, como mujeres y hombres de otras latitudes que han contribuido a la construcción de México. Perdona, maestra, es que no vemos el video. El Archivo General de la Nación, para que toda persona pueda acudir a revisarlos. Estos muros custodian el patrimonio documental de la nación. Ellos son sus guardianes. Si gusta, lo que podemos hacer es que deje de compartir pantalla y vuelva a compartir para ver si podemos ver el video. Ok, entonces voy a dejar de compartir y vuelvo a iniciar. Ok. Sí, con todo gusto. Muchas gracias. Sí, entonces va otra vez. Ya vemos el video. Ahora sí. Gracias. Han sido testigos de los pasos que a lo largo de 5 siglos han dado tanto las y los mexicanos, como mujeres y hombres de otras latitudes que han contribuido a la construcción de México. Estos son preservados por el Archivo General de la Nación para que toda persona
pueda acudir a revisarlos. Estos muros custodian el patrimonio documental de nación. Ellos son sus guardianes. Todos los días acuden mujeres y hombres, nacionales y extranjeros, a indagar en las páginas de los diversos fondos documentales. Para que los documentos puedan ser puestos a disposición de las y los usuarios, existen diferentes filtros de seguridad que garantizan su resguardo. Las y los usuarios deben acreditarse como investigadores y no pueden pasar con otros objetos que no sean hojas sueltas, media carta, lápiz, equipo de cómputo portátil, celular y o cámara fotográfica. Sea a través del sistema de citas o de ordinarios, directamente en el mostrador de salas de consulta, el usuario llena una boleta para su solicitud de consulta. Con la boleta de solicitud del investigador, el personal de sala genera una boleta de control de préstamo y traslado documental. El personal involucrado en el manejo de los documentos deja registro de su intervención en esta boleta. El personal de traslado revisa las referencias e identifica los depósitos donde buscará los documentos solicitados y pasa la boleta a validación de la jefatura de salas de consulta. El personal de traslado toma una bandeja móvil para desplazar los documentos y se dirige hacia los depósitos. El acceso a los depósitos está restringido a una limitada cantidad de personas debidamente acreditadas. Para ingresar, el personal de traslados debe autenticarse por medio de su huella digital en los controles biométricos e identificarse plenamente ante los guardias de seguridad. Dentro del depósito, el personal de traslado revisa el mapa topográfico para localizar la búsqueda del documento, tras lo cual revisa los anaqueles para encontrarlo. Inicia así el viaje del documento. Los guardias de seguridad constatan que los documentos trasladados corresponden con la información registrada en la boleta y toman nota. El personal de traslado conduce los documentos a la sala de consulta. Donde notifica al personal de atención al público, quien a su vez toma los documentos e informa al investigador para que proceda con su consulta. Al finalizar la consulta, el documento es trasladado de vuelta a su depósito. Para su retorno, el personal de seguridad revisa de nuevo que los documentos que devuelven correspondan con los registrados. De vuelta en el depósito, el personal de traslado encuentra la ubicación que le corresponde al documento y lo revisa. El documento está listo para volverse a consultar. Bien, pues justo después de haber visto el video,
pues pueden darse cuenta justo de todo lo que implica que podamos dar el servicio de consulta documental a nuestros usuarios. Cuando un visitante llega al Archivo General de la Nación, lo primero que tiene que hacer es dirigirse al centro de referencias. En el centro de referencias va a encontrar la orientación general sobre el proceso de consulta, puede revisar ahí los instrumentos de consulta de que dispone el archivo, incluso en un número también hay documentos ya digitalizados que se pueden consultar a través del centro de referencias. Y ahí también puede hacer su trámite de registro y obtención de credencial de investigador. Esto es muy importante porque para consultar los documentos, cualquier usuario necesita forzosamente un registro de investigador que justo dé constancia de que se le van a prestar los documentos, ya que estamos hablando pues de documentos históricos y de patrimonio documental. En pantalla pueden ver bueno, los teléfonos, el correo electrónico, prácticamente el correo electrónico para poder tener alguna cuestión de pregunta o algo local es justo este correo, el que aparece consultadocumental@gn.gov.mx. Nuestro horario de servicios ahora ya sin las restricciones ante el COVID es de lunes a viernes de 9 a 16 horas. Los requisitos prácticamente para acceder a una credencial es presentar la identificación oficial vigente, ya sea INE, pasaporte, cédula profesional, también comprobante de domicilio, y en caso de que este servicio lo quieran hacer a través de correo electrónico, pueden enviar estos dos documentos que estoy mencionando ahorita y aparte una copia del comprobante de domicilio, así como una foto, digamos una selfie de la persona que va a venir a consultar con los datos que aparecen en pantalla, es decir, su número telefónico, institución de procedencia, o si no es de alguna institución, por ejemplo, en el caso de ustedes, si fuera el caso de algún municipio, o simplemente pues decir que no pertenece a ninguna institución porque justo es ciudadano nada más sin estar realizando alguna investigación académica. Bien, pues ya ahora, justo después de checar la guía general, de pasar al centro de referencias, ya puede dirigirse directamente a la consulta de los fondos documentales. Tenemos divididas las áreas de esta manera. En la sala de consulta se consulta. Ajá. No sé si quiera volver a retomar su presentación, si es que tiene otras láminas. ¿No está volviendo pantalla? Ay, a ver, espérame. Un momentito. Sí, después del video, si gusta retomar. Sí, creo que ya justo no le puse justo creo que ya no le puse compartir nuevamente. Así es. Y mientras aprovechamos para invitar a las amigas y amigos que nos acompañan a que nos anoten sus dudas, sus comentarios en el chat, para que inmediatamente mi compañera Andrea Chávez nos ayude con la lectura de sus comentarios y preguntas. Okay. Ahora sí ya se ve, ¿verdad? Sí, solo si la pone en tamaño de presentación. Ok. Bien, las modalidades del servicio de consulta son directamente presentarnos en las instalaciones del archivo o bien también por la dirección que aparece en pantalla, archivos.gov.mx/citas, donde puede programar una cita o de la manera más directa, que es estableciendo contacto por medio del correo electrónico consultadocumental@gn.gov.mx, donde de inmediato pues le podrán atender y verificar yo creo que para más comodidad, sobre todo las personas que nos visitan de otros lugares o del interior de la República, es programar la cita. Pero si no lo deciden así, bueno, pues el día que gustan venir de lunes a viernes, de 10 a 16 horas, pero prácticamente ahí se quedó este horario, pero ya está recorrido, ya es de 9 a 16 horas. Cualquier cuestión también sobre los servicios pueden checarlo en la página. Ahora es por la parte de la consulta documental. También el archivo cuenta con una biblioteca hemeroteca
La biblioteca es importante porque también tiene muchas obras que tienen que ver ya sea con publicaciones periódicas, incluso desde el siglo XIX, y tiene una colección muy importante porque es uno de los tres justo que certifican la publicación del diario oficial en México. Entonces también quien quiere tener una copia de un ejemplar del diario oficial también puede acercarse a la biblioteca o también establecer contacto con nosotros por medio del correo. El horario de servicio de la biblioteca es el mismo que ya les he mencionado, desde 9 a 16 horas. Hay consulta en sala, lo único que esta biblioteca no presta es un préstamo a domicilio, todo es en sala. Y bueno, desde luego creo que lo más importante, quizá lo que en un momento dado a ustedes les convendría también es conocer que aquí está justo el diario oficial de la Federación. Esta es una muestra de títulos que se van a desplegar ahorita en la pantalla, que justo me pareció importante mencionárselos, sobre todo la Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México, que incluso fue publicada por el propio FED en el año de 1987. Esta es incluso una fuente de consulta muy importante, tanto para la gente que busca algún antecedente de un municipio, ya sea los usuarios que vienen o hasta para los propios trabajadores que estamos aquí para dar, pues a veces pistas de algunos años en que se creó algún municipio, los nombres de algunos municipios, etcétera. Y bueno, ahí pueden ver algunas obras que también tienen que ver justo con los municipios y que sobre todo fueron editadas entre los años 80 y 90, algunos por la Secretaría de Gobernación. Ahí justo pueden ver una muestra de estos, que son los municipios de algunos de los estados. También esta colección incluye lo que fueron las delegaciones, pero que bueno, al final traen una historia de municipio por lo que fueron antes de 1928. Ahora, hay un fondo documental que es el Fondo Ayuntamientos, que es el que también me pareció importante que ustedes lo conocieran, porque al final la documentación que guarda este fondo es un poco con la documentación que hasta hoy conviven los ayuntamientos, es decir, tiene que ver con cuestiones tanto de salubridad, algunas de educación, de obra pública, que tienen que ver también con nombramientos de autoridades municipales. Este fondo va del año 1591 hasta 1866, pero se centra casi la mayor parte de su documentación durante el siglo XIX. Los documentos que vemos aquí en la pues son justo una muestra de los documentos que resguarda el fondo. Y bueno, sobre todo también el principal vínculo que hay en el Archivo General de la Nación con los municipios es a través, en un momento, del Ministerio de Gobernación y Relaciones Interiores y después de la Secretaría de Gobernación. Prácticamente, quizá, bueno, no me atrevería a decir, pero casi funciona de la misma manera durante el siglo XIX como ahora, ¿no? Siempre tiene que haber una consulta de los municipios con otra jerarquía. Esta parte de mapas y cartografía, incluso estos prácticamente tienen más de 5,000 piezas. Estas sí están digitalizadas. Estas las pueden ver ustedes desde nuestra página de la guía de la agn.gov.mx. Hay en la listita donde aparecen las bolitas de carrusel de ligas de interés, ahí justo se despliega la guía de fondos en línea y aparecen estos. O bien, si ustedes acuden al centro de referencias, pueden también consultar este tipo de mapas. Uno de los servicios también muy importante hoy en día es la digitalización. El Archivo General de la Nación tiene el servicio de digitalización, incluso hasta se puede generar en línea una solicitud de digitalización. Aquí siempre es importante que cuando acude el usuario, cuando sí puede venir, que deje separados los documentos que son los que
va a mandar a digitalizar, pero además que son los que van a servir para hacerle el presupuesto de digitalización. Porque, bueno, pues como los costos, digamos, no son muy tan accesibles como quisiéramos, pues sí implica quizá un ahorro para un usuario pagar una foja menos o una foja de más. Este servicio, cuando acuden a la AGN directamente, lo pueden hacer en centro de referencias y se les ayuda. Si alguien quiere algún documento de vía, bueno, a la distancia, también se puede comunicar al correo de consulta documental @agn.gov.mx y ahí quizá dar la referencia al documento que ustedes tienen. A veces el centro de referencia se les ayuda a ir a cotejar si desde luego se trata de una referencia mínima o dos, de ir a cotejar incluso con el propio acervo para ayudarle al usuario a generar esa digitalización, sobre todo para nuestros usuarios que pues, están en el interior de la República. Pues prácticamente por el área de servicios que tiene que ver con consulta documental y del acervo bibliomerográfico, sería hasta aquí. Ahora, esta parte, digamos, es una parte medular para lo que ustedes también requieren, sobre todo sus archivos municipales. Es lo que les mencionaba el maestro Marco en un principio. Ya en la página del AGN está justo desde la página principal todo lo que tiene que ver con el programa anual de capacitación archivística. Esta es una muestra del calendario. Hay unos cursos que ya prácticamente vienen hacia junio, pero ahí para mayor información diríjanse a la página de la AGN y ahí van a ver. Ahora hay una cuestión muy importante y que justo el AGN, lo quiero mencionar, lo hizo para favorecer a todos los archivos municipales y con el personal que trabaja en los municipios, es que hay un descuento del 40% cuando se inscribe a uno de estos cursos una persona que trabaja en el municipio más otra, o sea, es decir, a partir de 2 personas inscritas que comprueben que trabajan en los municipios, tienen el 40% de descuento a estos cursos. Esto yo creo que es una oportunidad que deben aprovechar porque la verdad es que este descuento no está para otro tipo de funcionarios. Entonces, bueno, cualquier cosa pueden dirigirse a la página directamente. Y lo que les mencionaba en un principio, también están las visitas guiadas, de verdad, quien pueda y quien cerca también y quiera acceder al Archivo General de la Nación, pero por medio de una visita guiada, de verdad los invito, van a conocer tanto el testigo de la antigua penitenciaría, y también van a poder ver una muestra en la sala de exposición permanente de incluso algunos facsimilares de un códice, un facsimilar del Acta de Independencia, de la Constitución Política de 1917. En fin, los horarios ahí están, está abierto de lunes a viernes, hay recorridos programados a través de programas educativos @agn.gov.mx. Los teléfonos también están, de todas maneras lo puedo poner en el chat también si quieren. Y los sábados también se abre a cualquier visitante en un horario de 10 a 16 horas. Pues por mi parte sería todo y pues con la invitación abierta a que nos puedan visitar muy pronto. Gracias. Agradecemos la exposición por parte de la licenciada Marlene Pérez y como bien les había comentado mi compañero el licenciado Ernesto Rodríguez, a continuación vamos a dar un espacio para las preguntas y los comentarios que nos han dejado en el chat y al parecer hemos tenido mucho interés en cuanto a las presentaciones que nos han sido pues expuestas anteriormente. Entonces, si me permiten, voy a dar lectura a algunas de esas preguntas para nuestros ponentes. Principalmente tenemos por parte de nuestra participante, Luz Araceli Andrade, que nos pregunta, ¿cómo pudiéramos acercarnos al Archivo General de la Nación para asesoría sobre temas específicos? ¿Podría hacerse vía correo electrónico? O en su caso, ¿a quiénes o a qué correo se deben dirigir?
Y aquí solicitaría el apoyo de alguno de los ponentes para que nos puedan apoyar con la respuesta. Sí, en efecto, este acompañamiento, estas asesorías que nosotros brindamos, nos la pueden hacer llegar por correo electrónico. En el chat ya puse el correo electrónico que puede ser una vía, que es el de un servidor, mpalafox@agn.gov.mx. Ya lo puse ahí en el chat. Con todo gusto nos pueden mandar su inquietud, su pregunta, su duda. Y nosotros, desde el área jurídica y archivística, sí la pregunta es de técnica archivística, esto es de cómo hacer un cabildo, cómo hacer un instrumento de consulta, qué medidas implementar, como un tema más técnico. Nosotros en lo automático retornamos el asunto a la unidad administrativa competente para que les dé respuesta. Si es un tema jurídico o normativo, con todo gusto lo conocemos nosotros y lo despachamos. Aquí lo que me gustaría recalcar es que para los temas de las asesorías no requerimos mayor formalidad, ¿no? Únicamente que se trate de una instancia pública la que nos esté asesorando, porque tenemos la atribución de asesorar a instancias públicas. Y bueno, ese es un mecanismo que considero es el más sencillo. Tampoco descartamos, si ustedes quieren mandar un oficio directamente dirigido al director general del Archivo General de la Nación, se recibe en correspondencia, se turna y se le da el mismo trámite. Cuando se atienden las asesorías, dependiendo de lo que se nos esté requiriendo, nosotros también podemos proponerles modos para poderlas atender. Quizá muchas veces son preguntas un tanto sencillas, que para efecto de que se puedan a lo mejor atender en lo inmediato, se genera una reunión virtual, se discute la reflexión, lo que pensamos y ya a partir de ahí se pueda implementar. O en otras ocasiones, sobre todo por temas de auditorías vigentes, nos piden si puede haber un instrumento que formalice, ¿no?, el criterio que tiene el archivo, y con todo gusto también mandamos el oficio respondiendo con nuestro criterio, con asesoría propiamente. Y nada, siempre estamos viendo cómo podemos apoyar a los archivos. Insistimos, sabemos la problemática, ¿no?, que si es una materia que se ha dejado un poco en un segundo o tercer nivel. Sin embargo, también tenemos este objetivo de ver con lo poco, lo mucho que tengamos, qué se puede estar implementando para poder afrontar este reto. Entonces, con todo gusto vuelvo a anotar el correo electrónico y nada, esperamos sus consultas. Agradecemos mucho su respuesta, maestro Marco, y a continuación me voy a permitir dar lectura a las siguientes preguntas. Me parece que esta pregunta va un poco relacionada a la presentación que nos hizo la licenciada Marlene, porque nos pregunta nuestra participante Alma, si eres ciudadano, ¿qué documentos debes de presentar? Ok. Sí, es justo nada más su credencial de lector, o ya sea el pasaporte, la cédula profesional y un comprobante de domicilio. Muchas gracias. Es eso lo único. Muchas gracias. Al parecer el maestro Marco quiere hacer un comentario. Adelante, por favor, maestro. Sí, únicamente a abonar un poquito más a la razonabilidad de por qué estamos solicitando estos documentos, porque alguien podría cuestionar y para qué quieren esa información. Aquí también lo estamos viendo como un tema de esta estrategia, que ya lo veremos en el diálogo correspondiente, para prevenir la sustracción ilícita. Al final de cuentas, cuando un documento deja de estar en el lugar donde deberían de estar, pues se generan varias líneas de investigación donde todo aquel, ya sea el titular de nuestra institución o ya sea, no sé, el personal de limpieza que tenga acceso a los depósitos o tenga acceso al lugar donde está resguardado el documento, pues tiene que investigar. Entonces, para efecto de tener certeza y controles de trazabilidad de quién ha consultado ese expediente o ese documento, se requieren de esa documentación que acaba de decir mi compañera Marlene. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro Marco. Y a continuación daremos lectura. Nuestra participante Margarita nos pregunta dos cosas. La primera es, ¿cómo protegen el acervo y a su vez cómo protegen su salud, puesto que están expuestos a los documentos muy antiguos? Esa es la primera pregunta. Sí, precisamente me parece que en uno de los diálogos se podría tratar este tema. Ahorita vemos. Sí, Marco, en el de conservación. Responsabilidades, implementación, preservación y combate, los archivos, medidas mínimas para la organización y la conservación. Seguramente ahí se tratará. En el Archivo General de la Nación se están trabajando unos manuales para efecto de implementar equipos de protección personal al momento de tratar con los documentos. Y que con todo gusto, una vez que estén listos, si no es que ya están listos, nos podemos llevar esa tarea, si no es que ahorita mi compañera ya lo define, se cargan en la página web del Archivo General de la Nación para que puedan ser consultables por el público. No sé, Marlene, si te has dado una. Sí, solo sería agregar algo más. Sí, en efecto, ya la Dirección de Preservación, que es justo quien se encarga de toda la cuestión de conservación y restauración de los documentos, va a emitir unos lineamientos. Sin embargo, ahorita para poder contestar de manera más rápida a la compañera, digamos, todo el personal que trabaja con los documentos debe tener protección forzosamente. Por lo menos el cubrebocas, la bata y el uso de guantes. También pues el lavado constante de manos, evidentemente. Y hacia los usuarios hay un protocolo de ingreso cuando los usuarios van a entrar. Se les pide sobre todo que ya sea o que se laven las manos en ese momento o también que se pongan gel, después los guantes, y si van a pasar algún instrumento, un dispositivo para tomar fotografías de los documentos, como lo vimos en el video, pues este dispositivo se le pasa una toallita húmeda desinfectante primero, para que justo eso también nos ayude a proteger tanto el documento y bueno, también estar protegidos quien nos consulta. De manera muy general eso es lo que se hace. También hay desde luego medidas que se implementan en todas las áreas de depósitos, que significa desde limpiar las cajas o también limpiar los volúmenes, etcétera. Y bueno, son retirados de consulta todos aquellos volúmenes que puedan tener algún microorganismo que pues desde luego pueda afectar la salud. Vamos, esos pues de entrada no se prestan a los usuarios hasta que pasan por un proceso ya de intervención en las áreas de restauración. Sería todo, Marco. Muchas gracias a nuestros ponentes y vamos a dar lectura a las siguientes preguntas. Nos dicen, ¿personas que son autodidácticas tienen posibilidad de ingresar al archivo? Es decir, personas que no hacen investigación pero que tienen una gran cultura general. Adelante, licenciada Marlene. Sí, desde luego, es la Casa de la Memoria de México y la casa también de todos los mexicanos. Aquí puede venir a consultar cualquier ciudadano. Lo único que sí es que justo deben cumplir la mayoría de edad para acceder a los documentos, porque para acceder incluso a la biblioteca atendemos escolares incluso, ¿no? Incluso de escuelas cercanas o de otros lados, pero sí, para los documentos sí necesitamos una credencial y bueno, ya tener la mayoría de edad, pero está abierto a cualquier ciudadano. Muchas gracias, licenciada Marlene. Tenemos una pregunta más y nos dice nuestro participante Adán, ¿hay alguna forma de tramitar la credencial de investigador de manera virtual? Adelante, la escuchamos. Sí, justo ahorita si quieren vuelvo a escribir en el chat el correo que es consultadocumental@gn.gov.mx. Ahí justo pueden enviar sus datos, los que mencionaba, ahorita los pongo en el chat, e incluso pueden enviar una selfie de ustedes más una copia del comprobante de domicilio y una copia del INE, y ya con eso se va generando la credencial para que cuando ustedes lleguen ya nada más pasan al centro de referencias, recogen su credencial,
firman la carta compromiso, que es para acceder a los documentos, y ya podrían estar pasando a las salas de consulta. Ahorita lo anoto en el chat del correo. Muchas gracias, licenciada. Y nos pregunta por parte del municipio de Valladolid, disculpen, ¿yo puedo solicitar de manera virtual sobre la historia de mi municipio? Adelante, por favor. Se activa y sí, justo. Nos pueden escribir ya sea a ese correo al que mencioné ahorita o a la difusión@gn.gov.mx. Vamos, sí voy a ser honesta, hay algunas solicitudes que pues simplemente tratamos de dar orientación porque pues desde luego recibimos muchas, ¿no? Entonces, hay algunas solicitudes que ya si se trata de hacer una investigación ya en un sentido ya más amplio, de checar documentos, de checar bibliografía, de comparar datos, etcétera, otras cosas, pues ya no podríamos. Pero sí, si se acerca con nosotros por medio de cualquiera de estos correos, por lo menos podemos asesorarle o decirle en qué fondos documentales podría encontrar información, o incluso desde primera instancia decirle que quizá eso que busca no está. Que lo veo difícil porque realmente pues aquí podemos encontrar documentos de cualquier lugar de México. Pero sí, con todo gusto podemos atender el correo. Muchas gracias, licenciada Marlene. Y nos pregunta nuestro participante Santiago Gabriel Núñez que si existe algún fondo para que un municipio haga la infraestructura para su archivo. Adelante, por favor. Marco, eso te la dejaría a ti. Adelante, por Sí, favor. estoy releyendo la pregunta de si existe algún fondo para que un municipio haga la infraestructura para su archivo. Supongo que lo que tendríamos que estar aquí pensando es que si existe algún manual o algún lineamiento para que se pueda generar o gestionar esta infraestructura para que ya un ayuntamiento pueda tener su archivo. Y en ese sentido, sí se ha estado pensando o trabajando en un instrumento, pero todavía no hemos podido concretarlo por lo que comentábamos hace un momento. Cada archivo, dependiendo de su contexto y de sus necesidades y de su ubicación geográfica, va a necesitar cierto tipo de especificaciones técnicas. Lo que estamos aquí pensando y reflexionando es ver la posibilidad de generar como estos criterios de valoración para que al momento que se haga la planeación de ese proyecto de infraestructura se puedan tener esos criterios vigentes. Sin embargo, hasta este momento no tenemos todavía el instrumento, es algo que sí estamos trabajando y sobre todo que lo estamos engarzando mucho con esto que también comentábamos del atlas de riesgos, ¿no? Porque hay archivos en ciertos lugares geográficos donde existe un mayor riesgo de que pase algo que en otros, que va a ser algo que sí se va a tener que tomar en cuenta al momento de que se genere la infraestructura de los archivos. Y en ese sentido, si bien ahorita no existen esos criterios, lo cierto es que si ya se tiene alguna idea, ¿no? Más o menos de lo que se quiere en este proyecto o dónde lo quisieran a lo mejor trabajar, podríamos ver la posibilidad de dar ese acompañamiento, ¿no? Sería cuestión de que se acercaran con nosotros exponiendo precisamente pues, la intención de generar el proyecto, ni siquiera de tener el proyecto, sino de generar el proyecto, y tendríamos entonces que pensar en un esquema de acompañamiento que seguramente nos servirá como precedente para que los subsecuentes archivos o instancias gubernamentales que quieran construir un archivo lo podamos tomar como de referencia para efectos que también les puedan servir, ¿no? Pocas palabras, en este momento no tendríamos un instrumento de planeación de un proyecto de infraestructura de archivos, pero podríamos ver la posibilidad de generar el acompañamiento para ir generando este primer precedente, por decirlo de alguna forma. Muchas gracias, maestro Marco, y aprovechando que tomó la voz, nuestro participante Gabriel Sánchez nos tiene una pregunta para usted.
El Archivo General ya cuenta con servicio de digitalización en tercera dimensión y de uso de drones para macrodigitalización de infraestructuras históricas para el respaldo archivístico. Sí, muchas gracias. No, pues la pregunta es muy interesante y da para grandes conversaciones de reflexión filosóficas y teóricas. La respuesta concreta es no, todavía no tenemos ese tipo de tecnologías o no implementamos ese tipo de mecanismos. Sin embargo, en este momento no descartaría o más bien no me genera duda que ese tipo de digitalizaciones, ¿no? De una infraestructura como tal a través de un medio, no sea un documento de archivo. Yo pienso que sí, el edificio mismo podría considerarse como un documento de archivo histórico. Sin embargo, el tema o la problemática que ahorita nos estamos enfrentando, y no solo el Archivo General y los archivos, sino los por lo menos de Latinoamérica y muchos de Europa, es cuando estamos hablando de la preservación digital. Porque una cosa es que digitalicemos el documento y que ya tengamos el objeto digital que derivó de esa digitalización, que para poderlo generar tenemos que estar pensando en ciertas circunstancias de resolución, si vamos a digitalizar ambos lados de la cara, aunque un lado de la cara no tenga nada de contenido, si se va a estar digitalizando en blanco y negro o a color, si se va a estar tapando de alguna manera los hoyos o canaletas que puedan tener los expedientes o los documentos, que ahí más o menos ya hay claridad, sino cuando ya estamos hablando de dónde se va a resguardar toda esa información para hablar de preservación digital, porque lo que se ha visto es que pues, con el avance de la tecnología se tiene la inquietud que a lo mejor en 30 o 40 años esos objetos digitales en el formato que estén, por ejemplo, si hablamos del formato .tif, ya las máquinas del futuro no lean ese tipo de formatos, como ya se está viviendo hoy en día con ciertas incompatibilidades de componentes de hardware y con algunos software, que se tiene que recurrir a máquinas del pasado para que se puedan reproducir esos objetos digitales. Entonces, ahorita la problemática es esa, cómo garantizar de alguna manera que el objeto digital que genere hoy pueda ser visto en un futuro, en el entendido que cuando uno exporta de un formato al otro, pues siempre hay pérdida de datos. Cuando ya hay pérdida de datos, entonces estamos hablando de preservación, porque ya hubo esa pérdida. O sea, hay varios problemas técnicos con la digitalización y con la preservación digital que ahorita nos estamos enfrentando, que consideramos oportuno primero solventar, primero resolver y luego, ¿por qué no este tipo de visualización que es muy interesante? Yo la verdad, ahorita que leí la pregunta en el chat, ya tomé nota para empezar a pensar sobre el tema y empezar a pensar a lo mejor en un proyecto, la verdad, a mediano a largo plazo. Pero ahorita, si bien no estamos enfocados en eso o no tenemos algo trabajando en ese rubro interesantísimo, lo que sí estamos trabajando, insisto, es en el tema de la digitalización, cómo queremos los objetos digitales, cómo vamos a garantizar la preservación y el tema que nos va a interesar a todos nosotros es cómo voy a hacerle para guardar o almacenar esos objetos digitales de forma económica o financieramente viable, ¿no? Porque el hardware de almacenamiento, el hardware de respaldo, aunque lo pensemos en la nube, son servicios muy caros. Si uno compra directamente el hardware o como le decimos acá luego, los fierros, ¿no? O sea, si compra uno los discos duros y todo eso, pues administrarlo, o sea, la adquisición implica un costo elevado, la administración también, y luego ante la obsolescencia tecnológica estar cambiando esos equipos va generando un costo importante. Y después si hay alguna falla, pues uno tiene que respaldo, ¿no? Y si uno no quiere hacer esa inversión en los fierros, como decimos, y nos vamos a un servicio en la nube, pues los servicios también son muy caros, ¿no? Entonces, es en lo que ahorita estamos concentrados, no solo el Archivo General de la Nación, tenemos ahí relación con la Asociación Latinoamericana de Archivos, que también ya estamos empezando a pensar esos
o más bien seguimos pensando esos temas que son complicados, sobre todo por lo costosos que lo son, pero sí, la verdad es que cuando vi como la idea de este tipo de digitalizaciones, la verdad es que tienen mucho potencial y tengan por seguro que esa idea me la llevo, la hago propia y veremos cómo la podemos impulsar por lo menos en algún plan o proyecto a futuro. Muchas gracias, maestro Marco. Y he identificado dos preguntas más. Por parte de nuestro participante Marcos Javier nos pregunta, ¿el recorrido guiado a los fondos del Archivo General de la Nación pueden realizarse para grupos de trabajo de servidores públicos para fomentar la concientización en materia archivística y tener un acercamiento más claro del trabajo archivístico? Adelante, por favor. Ya se encuentra habilitado su micrófono, maestro. Antes de contestar esa pregunta o de cederle la voz a Marlene para que conteste esa pregunta, únicamente me parece que, y retomando las preguntas también de aquí del público, muy brevemente se me pasó a decir algo para contestar puntualmente la pregunta. Sí tenemos un manual de digitalización actualmente que se puede consultar en la página web del Archivo General de la Nación por si los municipios quisieran descargarlo para tener un método a seguir para digitalizar sus documentos, generar estos objetos digitales. Y el almacenamiento ahorita, como se está utilizando en el Archivo General de la Nación, es con discos duros propios en servidores que administra y gestiona directamente el Archivo General de la Nación. Ese era lo que quería puntualizar. Adelante, Marlene, gracias. Ajá, sí, es una buena pregunta. Así, justo para todas las personas que desean ingresar propiamente ya al área de depósitos o donde se desarrollan todos los procesos técnicos que aquí le conocemos como el área de laboratorios, si nos hacen llegar una solicitud y que son, bueno, personas que tienen interés especial en conocer estos procesos técnicos, sí, por medio de, bueno, yo misma incluso me encargo de ver con la Dirección de Preservación para agendar una cita y que incluso personal de ahí puede colaborar, puede dar una breve plática incluso de lo que desarrollan y que eso pues al mismo tiempo les sirve a ustedes para replicarlo, bien incluso a veces hasta para conocer de viva, así, de manera presencial qué es lo que se hace. Sí, eso podría ser también en el correo difusión@agn.gov.mx y ahí también ese tipo de solicitudes las turnan conmigo y las podemos atender. Sí, porque las que son de recorridos guiados normal, pues no, realmente no ingresan hacia esa parte de los laboratorios y todo. Muchas gracias, licenciada Marlene. Y tenemos una última pregunta de nuestro participante Denny Rangel vía Facebook, que nos pregunta, ¿en qué se basan principalmente para saber qué pueden o no guardar en el archivo? Adelante, por favor. Perfecto. Aquí esta pregunta me parece que se puede interpretar en dos sentidos. La primera es algo así como, ¿cuáles son los requisitos para que el Archivo General de la Nación resguarde algo en su acervo histórico? Ajá. Y la otra pregunta podría interpretarse a qué documentos que se generan en mi instancia gubernamental deben resguardarse en un archivo, entendiendo a lo mejor como el archivo no activo o el archivo luego que también me parece le dicen muerto, ¿no? Entonces, para atender la primera interrogante entendida de esta forma, comentar que en el Archivo General de la Nación se pueden presentar pues solicitudes para poder hacer una transferencia de la documentación histórica de cualquier instancia pública para que sea resguardada por el Archivo General de la Nación. Para eso tenemos unos lineamientos muy precisos que ahorita se están actualizando
que determinará esa posibilidad. Aquí es importante mencionar que en el Archivo General de la Nación se ha establecido un criterio muy, muy duro y estricto para las incorporaciones, ¿no? Porque sí se identificó que previamente al inicio de esta administración, sí ingresaron muchos documentos que por sus cualidades no deberían de ser catalogados como históricos, por decir copias de conocimiento, notas, ¿no? De trabajo y demás cuestiones que no deberían de estar en un archivo histórico y mucho menos en el Archivo General de la Nación. En ese sentido, pues comentarles que se hace esta valoración para ver si ingresan al Archivo General de la Nación. Si llegasen a ingresar, sí dejamos muy claro que la administración de esos documentos deja de estar a cargo completamente de la instancia gubernamental que los haya tenido y los administra en su totalidad el Archivo General de la Nación. Prácticamente la instancia que los generó deja de tener contacto con ellos y ya no tiene ninguna prerrogativa ni disponibilidad de los mismos. Y en ese sentido, pues lo que se ve es que sean documentos históricos, que no tenga hongos, que estén bien descritos, que estén bien organizados, que no tengan elementos ajenos que los pueda deteriorar, entre otros requisitos y sobre todo pues que el Archivo General de la Nación tenga disponibilidad de espacio para poderlos incorporar. En ese sentido, pues lo cierto es que y siendo también muy sinceros que es complicado, ¿no? Que un archivo histórico ingrese o sea incorporado al acervo histórico del Archivo General de la Nación por todos estos controles que se tienen que tener para evitar que entren documentos que no deberían estar en un archivo histórico y también, insisto, para no tapar el sol con un dedo, para evitar que instancias gubernamentales puedan resolver un problema dándonos el problema a nosotros, ¿no? Para que nosotros regularicemos esos archivos, los describamos, los estabilicemos, los restauremos. Entonces, no es fácil. Estamos pensando lo próximo, prestar servicios, todavía no los prestamos, pero lo estamos diseñando, servicios de restauración, servicios de descripción, de organización y también el servicio a lo mejor de resguardo, ¿no? Pero esto ya están en diseño. Una vez que se tengan, pues se estarán ofreciendo a través de la misma página web, pero en este momento no los tenemos. Y respecto de los documentos que tienen que a lo mejor entrar a un archivo de no activo, ¿no? O no tan activo, o un archivo muerto, pues justamente ese es el tema del sistema institucional de archivos que se tiene que ir creando en cada institución. Hay 3 etapas que tiene que vivir cualquier documento que nosotros generemos como autoridades, prácticamente desde la invitación que le llega a nuestro jefe para participar, no sé, en algún evento o alguna comida, hasta el memorando donde informamos que recibimos la invitación, el acuse pues del memorando, tiene que tener un momento, está en un momento en el archivo de trámite, eventualmente tendría que pasar a un archivo de concentración, que podría ser este archivo, pues no activo, pero todavía me podría servir en algún momento, y posteriormente, pues si es histórico, bajo un criterio de autoevaluación que haga el sujeto obligado o la institución pública, pues pasar a un archivo histórico institucional o en su caso, pues gestionar ya su destrucción, ¿no? Pero en principio todos los documentos que recibimos o que generamos tienen que pasar en algún momento por alguna de esas etapas artísticas. Hay unas excepciones muy, muy concretas, papeletas de trámite, formatos, ¿no? Lo que se le conoce como la documentación de comprobación administrativa inmediata, pero son casos muy, muy, muy puntuales. Pero prácticamente el 99% de toda esta documentación tiene que estar siempre en un archivo, ya sea de trámite, concentración o histórico, o si no da para que el Estado invierta durante todo pues lo que resta, ¿no? De la existencia en su conservación, pues la destrucción, ¿no? Entonces, eso es lo que yo podría
decir sobre esa pregunta. No sé, Marlene, si quieres abonar. Pero, no, Marco, pues la verdad no podría ya agregar algo más de lo que tú dijiste, justo los lineamientos y la actualización. Agradecemos mucho esta parte enriquecedora de preguntas, de comentarios y las respuestas por parte de nuestros extraordinarios ponentes. Y para ir dando paso a nuestro cierre, me permito cederle el uso de la voz a la licenciada Gisela Márquez. Adelante, por favor. Muchas gracias, Andrea, y ha sido sin duda extraordinario. Muchísimas gracias, licenciada Marlene Pérez, maestro Marco Palafox. Ha sido un gran inicio de esta serie de diálogos que vamos a tener en colaboración INAFED con el Archivo General de la Nación. Y me gustaría rescatar una frase que nos mencionó en su intervención, si no me equivoco fue la licenciada Marlene, cuando nos hablaba de la grandeza que guarda el Archivo General de la Nación. Y es un gusto haber concretado esta colaboración, en verdad, estimado Marco, estimada Marlene. Y pues desde INAFED agradecemos enormemente y sabemos que será de gran interés, como fue este diálogo, los otros 5 que nos restan aún, que serán prácticamente uno mensual con el Archivo General de la Nación, todavía con temas importantísimos como es las responsabilidades archivísticas, la implementación de los sistemas institucionales de archivos, la prevención y combate del tráfico ilícito del patrimonio documental, los archivos y las catástrofes y las medidas mínimas para la organización y conservación de archivos municipales. Sin duda, aunque esta es una responsabilidad de los municipios, pero la forma en que nos han presentado nos hace pues que sea un gusto escuchar todo este conocimiento que nos han transmitido tan generosamente. Pues agradezco también a todas las autoridades municipales y estatales que se han mantenido con tanto interés y que nos acompañan en cada diálogo virtual. Vemos caras conocidas y caras nuevas, como siempre. Saludos, estimada Lida, Vicky, qué gusto saludarte también, Jorge Aurelio, en nuestros diálogos, y a todas y todos ustedes, de todos los municipios y estados que nos acompañan. Y pues muchísimas gracias, y como siempre, al Archivo General de la Nación, estimados Marco, Marlene, y a todas las autoridades. Ha sido extraordinario y nos vemos con gran gusto en la siguiente sesión. Que tengan una excelente tarde, que sea de gran provecho para todas y todos y que estén muy bien.